Mi nombre es Ariana. Y al igual que para muchas mujeres, mi vida en la Condesa, aquí en la Ciudad de México, se había asentado en una rutina que, de lejos, parecía envidiable. Estaba casada con Alejandro. No nos faltaba nada, teníamos un departamento impecable en un edificio Art Deco, trabajos sólidos, aunque poco estimulantes, y un círculo social que valoraba la estabilidad por encima de la pasión. Debería haber sido feliz. Por fuera, mi vida era como una seda de alta calidad, suave, elegante y sin arrugas. Pero el tiempo, ese sastre implacable, había comenzado a deshilachar la tela de nuestra relación. Cuando Alejandro y yo nos conocimos, éramos fuego. Yo era una joven ambiciosa que vestía mezclilla áspera y botas de combate, él, un idealista que buscaba construir un futuro. Nuestros abrazos eran largos y nuestros besos, una promesa. Ahora, nuestras noches se habían vuelto tan silenciosas como el terciopelo sin tacto, y nuestros diálogos, tan escasos como el lujo innecesario. Lo peor no era la falta de peleas, lo peor era la falta de vida. Había perdido algo vital, y en su lugar, crecía un vacío, denso y frío, como una niebla que se condensaba lentamente en mi pecho. Intenté llenarlo con todo, clases de yoga en Roma Norte, lecturas intensas, cenas con mis amigas. Todo era temporal, una simple capa de barniz sobre una grieta profunda. Intenté hablar con Alejandro. Me sentaba junto a él en nuestro sofá de terciopelo gris, un material que, a pesar de su suavidad, es absorbente y silencioso, y le explicaba mi desasosiego. Él me miraba con sus ojos cansados, perdidos en las cifras de sus reportes, y solo podía ofrecerme soluciones lógicas que no tocaban mi alma. Sus constantes viajes de negocios, a Monterrey o a Puebla, me daban espacio para reflexionar, pero solo lograban intensificar la soledad. El departamento se volvía una cueva de superficies pulidas y silencio absoluto. Y era en esos momentos de introspección forzada que mis pensamientos volvían una y otra vez a Lobo. Lobo es nuestro perro. Un hermoso pastor alemán, grande y fuerte, de un pelaje denso que siempre me había parecido más un tapiz natural que una simple cubierta animal. Lo adoptamos hace unos años y, sin buscarlo, se había convertido en el miembro más honesto de nuestra familia. Siempre leal, tranquilo, nunca demandante. Se tumbaba en su cama de fieltro mullido mientras yo trabajaba o esperaba en la puerta cuando regresaba. Pero últimamente, su presencia había pasado de ser un consuelo a una necesidad táctil. Empecé a notar que la densidad de su pelaje y el ritmo pesado de su respiración tenían un poder calmante que ninguna palabra de Alejandro podía igualar. Esa noche, Alejandro estaba fuera. Me había dejado un mensaje de voz tierno, pero vacío, sobre volver tarde. Me puse mi ropa favorita para el aislamiento, un chemise de seda sin costuras, de un color azul profundo, que se deslizaba sobre mi piel con una frialdad líquida que me hacía sentir aún más distante. Encima, me puse un cardigan de lana de alpaca sin peinar. La lanilla áspera y con un ligero picor era el único contrapunto a la seda. Era mi pequeño fetichismo textural, el contraste entre la suavidad resbaladiza de la seda y la agresión cálida de la lana. Me senté en el sofá de terciopelo, sintiendo el frío del tejido bajo el peso de mi cuerpo. Intenté leer, pero la neblina del vacío mental era demasiado espesa. Entonces, sucedió. Lobo, que había estado echado a mis pies, se levantó con un movimiento lento y deliberado. Subió al sofá, ignorando la prohibición de Alejandro, y se acurrucó a mi lado. Luego, con un suspiro profundo, colocó su gran cabeza densa y peluda justo sobre mi regazo. Dejé el libro caer. La presión pesada y cálida de su cabeza era lo único real en la habitación. Deslicé la mano desde la lanilla áspera de mi cardigan y la posé sobre el pelaje de Lobo. Su pelaje no era suave como el terciopelo. Era grueso, denso, con su pelo lanoso y pelo exterior rígido.
Era una fricción viva, una textura cruda que contrastaba brutalmente con la frialdad de la seda. Nuestros ojos se encontraron. En el suyo no había juicio, solo una comprensión animal y primitiva. Era un momento donde el mundo exterior, el trabajo, Alejandro, el vacío, todo se disolvió. Me concentré solo en el calor pesado en mi regazo y el ritmo constante y fuerte de su respiración, que se sentía amplificado contra la tela. Esta no era la simple cercanía de una mascota. Era una conexión que trascendía lo racional, una respuesta directa a mi hambre de lo real. Su presencia era tan dominante y cálida, tan física y honesta, que sentí como la niebla fría dentro de mí comenzaba a dispersarse. No se llenaba con amor humano, sino con una sensación pura, inarticulada y poderosamente íntima. Acerqué mi rostro, no para un beso, sino para sentir la densidad de aire húmedo y calor que emanaba de su nariz. El olor a tierra y animalidad era un perfume radical, una verdad sin pulir. Mis dedos se hundieron en la capa más profunda de su pelaje, sintiendo la lana lanuda que protegía su piel. En ese instante, me di cuenta de la fuerza de lo que estaba sucediendo. Era una necesidad cruda que se había encendido, una prohibición que me estaba quemando. No podía detenerme. No quería. Todo se había ralentizado a la cadencia de su respiración. La textura se había convertido en mi amante, y el calor animal en mi confesionario. Al final de esa noche, cuando Lobo se quedó dormido con la cabeza aún en mi regazo, yo permanecí despierta. La sensación de haber encontrado algo tan poderoso y ajeno a mi vida anterior me dejó temblando. Lo que pasó no fue explicable con palabras, y mucho menos con las frías categorías de la moralidad. Fue una intimidad sensorial absoluta. Una línea se había cruzado. Y al despertar a la mañana siguiente, el peso de la culpa era inmenso. Pero era un peso vivo, real, que contrastaba con la ligereza insoportable del vacío. Me miré las manos, recordando la densidad del pelaje, y supe que no había sido un accidente. Había sido una elección desesperada, el primer paso de un camino donde la textura hablaría más fuerte que mi voz. Y lo más aterrador, esperaba la próxima noche. El amanecer en la Condesa no trajo paz, sino una claridad brutal. Me desperté envuelta en las sábanas de lino de seda que Andrés y yo habíamos elegido por su caída perfecta y su frialdad resbaladiza. Antes, esa textura representaba el lujo y el confort, ahora, la sentía como una burla, una superficie tan falsa y pulida como la vida que había construido. La culpa de la noche anterior era una herida abierta, pero la sensación de vida recuperada que Lobo me había dado era un bálsamo adictivo. Me levanté con una urgencia nueva, mi cuerpo anhelando lo opuesto a la seda. Necesitaba resistencia. Necesitaba una textura que me recordara que mi piel era capaz de sentir más allá de la anestesia del terciopelo. Me dirigí a mi armario, pasando de largo los negligés de seda francesa y los vestidos de diseñador. Busqué lo crudo, lo no procesado. Elegí un huipil de manta de algodón, un tejido tradicional de Oaxaca. La manta es la antítesis del satín, es un algodón sin blanquear, grueso, denso, con un punto de rigidez fibrosa que no se doblega fácilmente. Al ponérmelo, sentí el roce constante y áspero del tejido contra mi piel. Era incómodo, pero esa incomodidad era bienvenida, era mi nuevo anclaje. Mis pies también exigieron la verdad. Cambié mis zapatillas de casa de terciopelo acolchado por unos huaraches de cuero sin curtir. La suela era gruesa, la piel marrón era mate, sin brillo, y su superficie era ligeramente rugosa contra la planta de mis pies. Cada paso que daba no era un deslizamiento silencioso, sino un golpe seco y honesto contra el piso de madera. Mi nueva vestimenta era un manifiesto táctil, rechazo el engaño, busco la fricción. Bajé a la cocina. Lobo estaba bebiendo agua, su postura tranquila, pero al verme, su cabeza se levantó.
Sus ojos se encontraron con los míos. Parecía reconocer la densidad áspera de mi huipil. Yo ya no era la dueña vestida de seda de la noche anterior, era una mujer buscando una verdad palpable. Vamos, amigo, dije, sintiendo como el tejido pesado de la manta se asentaba sobre mis hombros. Muéstrame más. Lobo terminó de beber. No vino a mi lado para ser acariciado. En cambio, caminó con una intención que nunca antes le había visto, moviéndose hacia el salón principal. Me llevó a un rincón que daba a la terraza, justo donde había una columna revestida de cantera rosa. Esta piedra volcánica, utilizada en la arquitectura colonial mexicana, no es lisa como el mármol, es granular, fría, con porosidad natural y una ligera aspereza al tacto. Me arrodillé, sintiendo el golpe seco de mis rodillas sobre el frío suelo de terracota. Lobo se acercó a la columna. No la olfateó. Simplemente, comenzó a rascar suavemente con su pata delantera, no con impaciencia, sino con una precisión mecánica, en un punto donde la piedra estaba ligeramente hundida. Seguí su señal. Mis dedos, enguantados en la fibra gruesa de mi huipil, se deslizaron sobre la cantera porosa. Encontré el punto exacto donde el mortero se había desgastado. Presioné con la uña, sintiendo como el tejido áspero de la manta me ayudaba a tener fricción y agarre. Con un chasquido seco y ligero, un fragmento de cantera se soltó, revelando un nicho diminuto, casi invisible. Dentro, había un objeto envuelto en una tela. No era seda, ni terciopelo. Era un trozo de algodón de istie, una fibra vegetal mexicana extremadamente áspera y dura, de un color beige terroso y con un olor a tierra húmeda. Era una textura de castigo, un material utilizado a veces para prácticas de penitencia. Desenvolví el hallazgo. Era una tablilla pequeña tallada en madera de mezquite, la misma madera que usa mi jardinero para hacer leña. El mezquite es naturalmente duro y rugoso. La superficie de la tablilla no estaba pulida, sino marcada con líneas y vetas naturales. Sobre esa aspereza, alguien había tallado a mano un símbolo, una única, pero profunda, cicatriz lineal que recorría toda la madera, como una fisura geológica. La textura de la madera áspera bajo mis dedos era una revelación táctil. Era la verdad sin filtrar, lo opuesto a la seda. Era un llamado a la fricción. Lobo me miró, como si esperara mi reacción. Su tarea había terminado. Necesitaba entender esa cicatriz lineal. Mi círculo social se movía en el mundo de lo liso y brillante. Este objeto, sin embargo, olía a taller y a fibra cruda. Recordé a Alejandra, una amiga de la universidad que se había convertido en una artista textil, obsesionada con el tejido crudo y los pigmentos naturales. Si alguien podía descifrar el lenguaje de las fibras, era ella. Cambié mi huipil por una túnica de algodón sin teñir más ligera, y me puse un par de botas de gamuza envejecida, buscando un material que no fuera ni demasiado suave ni demasiado duro. Tomé el metro hacia San Ángel, en el sur de la ciudad. El estudio de Alejandra era un caos organizado de telares, pigmentos y fibras. El aire estaba lleno de un aroma intenso a añil, lana húmeda y tierra. Alejandra, con su cabello recogido en un pañuelo de seda cruda y sus manos teñidas de azul profundo, me saludó con una sonrisa. Vestía un rebozo de lana virgen que picaba visiblemente. Ariana, me dijo, notando inmediatamente el cambio en mi aura. ¿Qué pasó con tu seda líquida? Has venido buscando la densidad de la fibra. Le mostré la tablilla de mezquite con la cicatriz. Sus ojos de artista se entrecerraron. Esta es una señal, mi querida. De la red del tacto puro. Son un grupo de artesanos y místicos que creen que la suavidad es el opio del alma. Solo a través de la fricción podemos alcanzar la verdad. ¿La cicatriz?
Es la fisura. Representa la rotura necesaria en la superficie de la vida para encontrar la verdad. La madera de mezquite es un material noble y duro. La persona que te lo dejó sabía que has buscado la aspereza en tu vida, incluso de manera inconsciente. Alejandra tomó la tablilla. Luego, de un cajón, sacó una pequeña bolsa hecha de seda de coco, un tejido áspero y tieso. Dentro, había un guante de un solo dedo hecho de un material extraño, crin de caballo tejida, negra y extremadamente áspera. Esto es el inicio de tu nueva disciplina táctil. Úsalo. No contra la piel, sino para tocar. La crin de caballo es un conducto de fricción. Guardó la tablilla de mezquite en la bolsa de seda de coco y me la entregó. Quien te puso esto en el muro vio tu encuentro con Lobo. Te están poniendo a prueba. Tu próximo paso es ir a Tepito. Tepito. El barrio bravo de la Ciudad de México, conocido por su mercado de artículos pirata y su atmósfera cruda y peligrosa. El polo opuesto a la Condesa. Busca un puesto de cinturones y marroquinería defectuosa. Debes preguntar por el majo del cuero. Te reconocerá por el huipil de manta y la ausencia de terciopelo. Pero sobre todo, te reconocerá por la cicatriz en tu alma. Me puse la bolsa de seda de coco en el bolsillo interior. Su aspereza era un recordatorio constante. El juego de la fricción pura había pasado de ser un secreto íntimo a una conspiración. Tenía que ir a Tepito. El camino de la seda a la crin de caballo estaba trazado. El trayecto en metro hasta Tepito fue un descenso a la textura cruda de la Ciudad de México. Dejé atrás la pulcritud de la Condesa. Aquí, el aire olía a fritanga, sudor y el cuero sintético de las imitaciones baratas. La gente vestía mezclilla gastada y algodón sin pretensiones. Yo me sentía, por fin, integrada en mi túnica de manta de algodón cruda, cuya aspereza persistente era una armadura. Mi misión era encontrar la marroquinería defectuosa y el majo del cuero. Tepito era un laberinto de puestos improvisados. Yo buscaba deliberadamente las imperfecciones en el tianguis, cinturones con hebillas oxidadas, bolsos con costuras rotas. La imperfección era mi guía. Finalmente, en un puesto atestado de imitaciones de bolsos de marca, encontré una pequeña mesa dedicada a los rechazos. Había una pila de cinturones de cuero de curtido vegetal, visiblemente duros, con manchas de tanino y cortes mal alineados. La rigidez áspera de ese cuero sin tratar era palpable desde la distancia. Detrás de la mesa, un hombre joven, de unos 25 años, con cabello corto y un rostro serio, estaba sentado en un taburete. No era el majo que esperaba, sino un hombre llamado Benito. Vestía una camiseta de tejido de punto apretado y jeans viejos. No tenía la elegancia decadente que Alejandra había sugerido. Busco al majo del cuero, dije, sintiendo la rigidez de la manta en mi cuello. Benito levantó la vista, sus ojos se detuvieron en mi huipil de algodón crudo y luego en la pequeña bolsa de seda de coco que llevaba en la mano. El majo solo aparece para aquellos que entienden la fibra, respondió, su voz tan dura y áspera como el cuero que vendía. Aquí solo hay defectos. ¿Usted también busca la fricción? Saqué la tablilla de mezquite del interior de la bolsa y se la mostré. Busco la cicatriz. La rotura. La verdad que la seda no permite. Benito no la tocó. Simplemente asintió. La fisura. Sí. Él te está esperando. Pero primero, debes demostrar tu compromiso con el tacto. Me indicó un rincón detrás del puesto. Allí, sobre un saco de fibra de henequén, sisal, que utilizaban para guardar desechos, había una caja de madera. El majo dijo que tienes que elegir tu objeto de disciplina.
La textura que te hará recordar por qué has renunciado al terciopelo. Me acerqué a la caja. Dentro había una docena de objetos inusuales, cada uno de una textura radicalmente diferente. Un guante de lana de acero, frío y fino. Un trozo de corcho natural, poroso y seco. Un mango de madera de ébano pulida, pero con vetas grabadas. Una correa hecha de seda torcida y anudada, suave pero con relieve. Un pequeño látigo trenzado de cuerda de yute sin teñir. El látigo de yute me llamó la atención. El yute es una fibra vegetal dura, casi como alambre fino, mucho más agresiva que el algodón de manta de mi ropa. Era un objeto de castigo táctil y autorrevelación. El mango era de madera de encino sin barnizar. Era la herramienta perfecta para la disciplina sensorial. Quiero dije, sintiendo como el yute se sentía rígido y agresivo al levantarlo. Benito sonrió, revelando un diente de oro. Una excelente elección. El yute es honesto. Es fricción pura. Llévalo. Y ahora, mira debajo de esa caja. Retiré la caja. Debajo, pegado al suelo de cemento, había un sobre de cuero blando y envejecido, cuyo tacto me recordaba a la piel de cabra. No había nada escrito fuera, solo la textura suave y escamosa de la piel. Dentro del sobre había una nota escrita en papel de lija fino, cuyo residuo granular me dejaba una sensación áspera en la punta de los dedos. Ariana. Bienvenida a la red del tacto puro. Tu marido, Alejandro, fue solo un catalizador. Vio tu necesidad de la aspereza en el pelaje de tu perro, y te dio las primeras prohibiciones, la seda, el silencio, para forzarte a la acción. Ahora, la siguiente prueba no es una textura, sino una sensación y un recuerdo. Ve a la Alameda Central. Busca la fuente donde el mármol está roto. Debes ir vestida con la textura de tu soledad, la seda más fría y el terciopelo más denso. Y, crucialmente, debes llevar el látigo de yute como un accesorio visible, no como un arma. La seda te recordará la frialdad, el terciopelo, el silencio. En el mármol roto, verás la cicatriz que Alejandro te dejó. Una advertencia, el maestro te está observando. No te atrevas a usar la manta cruda. Solo la simulación del lujo te llevará a la verdad. El majo. El mensaje me golpeó. Tenía que volver a la seda y al terciopelo. Tenía que volver a vestirme con la textura de mi mentira, pero llevando conmigo la verdad de la fricción, el látigo de yute. Era una prueba de disociación textural. Guardé el látigo trenzado de yute en el bolsillo interior de mi huipil. Le di las gracias a Benito y salí de Tepito, mi corazón latiendo al ritmo acelerado de la osadía. De vuelta en el departamento, me enfrenté al armario. El cambio de ropa fue una agonía sensual. Me quité el huipil de manta cruda, sintiendo la agresión fibrosa por última vez antes de sucumbir a la frialdad líquida de la seda. Me puse un vestido tubo de satín negro de alta costura. El satín, que se supone que es suave, ahora se sentía resbaladizo y falso contra mi piel. La tela era tan fina y brillante que parecía fundirse con mi cuerpo. Encima, me puse una chaqueta corta de terciopelo negro sin forro. El terciopelo era pesado, absorbía la luz y el sonido. Me sentí envuelta en el silencio acolchado que había definido mi matrimonio. Como accesorios, elegí unas botas de tacón fino de charol brillante, un cuero tan pulido que parecía plástico. Un bolso pequeño de piel de serpiente, cuya textura escamosa y dura era el único toque de fricción permitido. Y luego, el objeto final. Saqué el látigo de yute trenzado. Era pequeño y elegante en su brutalidad. Decidí llevarlo como una pulsera,
envolviendo la cuerda áspera y rígida varias veces alrededor de mi muñeca derecha. El yute tosco se frotaba contra la suavidad pulida del satín. Era una contradicción táctil visible, un fetiche público. Me miré en el espejo. Era la Ariana de antes, pero con una cicatriz visible en su muñeca. La frialdad de la seda y el silencio del terciopelo envolvían mi cuerpo. Estaba lista para la Alameda Central. El contraste iba a ser mi motor. La prueba era, ¿podía la fricción de la verdad sobrevivir dentro de la simulación de la mentira? La Alameda Central, con sus fuentes coloniales y sus frondosos árboles, es un oasis de orden en medio del caos de la Ciudad de México. Pero para mí, esa noche, era un escenario de tortura sensorial. Vestida de satín resbaladizo y terciopelo silencioso, me sentía como una impostora. El satín negro, tan ajustado, se movía sobre mi piel con una frialdad líquida que simulaba indiferencia. La chaqueta de terciopelo me daba una sensación de amortiguamiento denso, como si el tejido estuviera absorbiendo toda la vibración y el sonido a mi alrededor. Era la textura de mi antigua vida, suave, fría y vacía. El único punto de verdad era mi muñeca. El látigo de yute trenzado, llevado como una pulsera ornamental, era mi arma táctil. El yute, una fibra vegetal áspera y casi punzante, se frotaba sin piedad contra la suavidad artificial del satín. Era un castigo constante, un fuego lento en mi punto de pulso que me recordaba la fricción que había elegido. Me dirigí a la fuente central, donde el agua burbujeaba suavemente. Mis botas de charol brillante y duro resonaban en las losas de piedra. El majo había dicho, busca la fuente donde el mármol está roto. Rodeé la fuente, observando el mármol blanco y pulido que la recubría. El mármol, como la seda, es frío y perfecto. Su superficie lisa y sin poros refleja la luz con precisión. Pero en un lado, cerca de la base, la historia de la ciudad había dejado su marca. Un trozo de mármol estaba roto. No una grieta limpia, sino un desgarro violento de la piedra. Me arrodillé, sintiendo como el terciopelo de mis rodillas tocaba el suelo de piedra. Quité el guante de crin de caballo de la bolsa de seda de coco y lo deslicé en mi dedo índice. El guante de crin era ridículamente áspero, una lija minúscula de pelo animal. Con el guante de crin, rocé el mármol roto. Sentí la agresión helada de los cristales expuestos, la granularidad de la piedra fracturada. Era un contacto duro y seco que contrastaba con la humedad viva de la fuente. Mientras exploraba la rotura con la fricción concentrada de la crin, noté algo insertado en el mármol. No era otra tablilla. Era un trozo de cordel de tripa seca, del tipo que usan los artesanos para coser cuero muy grueso, atado a algo pequeño y metálico. La tripa era tensa y rígida, como un tendón seco. Tiré suavemente del cordel. El objeto se liberó con un crujido seco. Era una llave pequeña y antigua, de latón, con un peso reconfortante. Pero lo que la hacía única era el grabado en su cabeza, la misma cicatriz lineal de la tablilla de mezquite, pero esta vez, grabada en el metal. Adjunta a la llave, había una nota doblada, esta vez envuelta en papel de pergamino vegetal fino, un material que tiene una textura similar a la piel seca, con un sonido crujiente. Ariana. Has superado la prueba de la disociación textural. Tu cuerpo de seda fue sometido a la verdad del yute. Viste la cicatriz en el mármol y la sentiste en tu piel. La textura nunca miente. La llave es tu acceso. Es la llave de una antigua caja de seguridad en la tesorería general. No busques dinero, busca la textura final que te llevará a la red. Necesitas un acompañante para entrar en ese mundo, la piel cruda y caliente que te dio la primera verdad. Vuelve a casa. Lobo es tu socio. Él tiene el código final.
La llave abre el pasado, lobo abre el futuro. Advertencia: cuando tengas la textura final, tienes que salir de México. Tu marido está regresando. El maestro. El mensaje resonó en mí como un tambor tribal. El maestro. La red era real y me estaba llevando a un punto de no retorno. Y Alejandro regresaba. El tiempo se agotaba. Me levanté, sintiendo la agresión viva del yute en mi muñeca con cada latido. Dejé de preocuparme por el satín y el terciopelo. Eran solo el disfraz de una agente encubierta. Corrí a casa. Al llegar, Lobo me recibió con su habitual calma, pero sus ojos estaban más intensos. Me quité el disfraz de seda y terciopelo con urgencia. El yute de mi muñeca había dejado una marca roja y ardiente en la piel. Lo apreté, era mi prueba de fuego. Me vestí de nuevo con la manta cruda y las botas de gamuza envejecida. La aspereza se sentía como un abrazo. Lobo, compañero, dije, sintiendo la fuerza animal en su presencia. El maestro dice que tienes el código. Lobo me miró y luego caminó con decisión hacia la biblioteca. Mi esposo era un bibliófilo, obsesionado con los libros de cuero antiguo y el olor a papel envejecido. Lobo no se detuvo en un libro, se detuvo frente a un globo terráqueo de escritorio, uno que Alejandro había comprado por su base de madera de nogal y su esfera de papel maché con relieve. Lobo comenzó a lamer la base del nogal con una insistencia inusual. La base de nogal era lisa y encerada, pero al tacto, noté una pequeña imperfección en el barniz, justo donde la lengua de Lobo estaba enfocada. Presioné la imperfección. La base del globo se deslizó, revelando un pequeño compartimento secreto. Dentro no había un código escrito, sino algo mucho más íntimo, un collar de cuero trenzado para perro, idéntico al que Lobo llevaba, pero desgastado por el uso, con el cuero ya suave por el tiempo y el calor animal. Junto al collar, había un pequeño sobre de papel de arroz, un material fino y translúcido que se arruga con el más mínimo contacto. El mensaje era de Alejandro. Su letra, usualmente tan precisa, parecía temblar. Ariana. Si has llegado hasta aquí, sabes la verdad. Yo te entregué la llave. La pasión se había ido, y el único camino era forzarte a la fricción. Este collar es el primer vínculo táctil que te unió a la verdad cruda, Lobo, y que me dio la coartada para buscar la aspereza que ambos necesitábamos. El cuero envejecido de este collar es el código, 3-5-2-9, T. La T es por tacto. Ve a la tesorería, abre la caja y toma la textura final. Pero, por favor, no regreses. El maestro te espera en el puerto. Sálvate. Él solo quería despertar a la textura viva que perdiste. Alejandro. Un nudo de dolor se formó en mi garganta. Alejandro no era un villano, sino un marido desesperado que había fetichizado la verdad táctil para recuperarme. Me había entregado la clave. Miré a Lobo. Puse el collar viejo en mi bolsillo. El cuero suave y cálido era un contraste emocional con el yute áspero de mi muñeca. Tenemos que ir a la tesorería, amigo, dije, sintiendo el peso de la llave antigua en mi mano. Vamos por la textura final que nos liberará a ambos. Salimos del departamento. La misión había cambiado. Ya no se trataba solo de encontrar el tacto crudo, sino de escapar. La Tesorería General era un edificio neoclásico en el centro histórico, frío y solemne, con muros de piedra volcánica oscura y pisos de terrazo pulido. Me vestí para la acción, una chaqueta de lona encerada que ofrecía rigidez y resistencia al agua, jeans ajustados y elásticos que prometían movilidad, y mis botas de gamuza áspera. El yute de mi látigo ya no estaba en mi muñeca, lo llevaba oculto en la bota, un secreto táctil.
Lobo, con su pelaje denso y pesado, caminaba con una calma imperturbable a mi lado. Él era mi ancla de realidad cruda en el corazón de la simulación. La entrada era una formalidad, el lugar estaba casi vacío. Nos dirigimos al subsuelo, donde estaban las antiguas cajas de seguridad. El ambiente era de frío metálico y silencio absoluto, una versión amplificada del vacío de mi hogar. Encontré la caja 3529. El número se sentía familiar, 3-5-2-9. El código de Alejandro. La T de tacto no era parte del número, sino la clave de mi nueva vida. Inserté la llave antigua en la cerradura. El mecanismo giró con un crujido metálico seco. La pesada puerta de acero se abrió, revelando el interior. No había dinero. No había joyas. Dentro de la caja, había un único objeto envuelto en un material que no reconocí de inmediato. Era una tela tejida a mano, pero no era algodón, ni lana, ni seda. Era fibra de ortiga silvestre, procesada y tejida. La ortiga es una de las fibras más ásperas y agresivas de la naturaleza. Era de un color verde pálido, y al tocarla, sentí una aspereza punzante que se clavaba ligeramente en la piel, como si la tela estuviera viva y desafiante. Era la textura final. Despliegué el tejido de ortiga. Era un simple pañuelo o chal, lo suficientemente grande para cubrir mis hombros. La sensación era una fricción constante y activa, la honestidad del dolor menor, la sensación de ser arañada suavemente pero sin pausa. Este era el final de mi búsqueda, una textura que se negaba a la comodidad. Adherida al pañuelo, había una nota final, escrita en papel de amate, un papel tradicional mexicano hecho de la corteza de árboles, de textura rugosa y fibrosa, con un olor a madera. Ariana. Esta es la ortiga. Una tela que te recuerda que estás viva a través de la fricción. Póntela. Es tu armadura. Es la prueba de que has elegido el tacto crudo sobre la simulación pulida. Tu marido hizo lo que tenía que hacer. Pero la red del tacto puro es más grande que Alejandro. Te espera un camino de disciplina sensorial que solo comienza aquí. Mi barco, el Cicatriz, zarpa desde Progreso, Yucatán, en 3 horas. Vístete con la ortiga. Vístete con la verdad áspera. El maestro. Me envolví en el chal de ortiga. El roce constante y punzante del tejido contra mi cuello y hombros era una euforia sensorial. Era el dolor menor y activo que me despertaba por completo. El fetichismo textural había alcanzado su punto máximo, la ropa que castiga suavemente pero sin cesar. Salimos de la tesorería. Tenía que llegar al aeropuerto internacional. Mientras conducía a toda velocidad, sentí una oleada de alivio y pánico. El chal de ortiga era mi nuevo estado del ser. Me sentía vibrante, despierta. Pero el destino, como un guionista cruel, tenía su propia escena final. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto. No de Alejandro, sino del maestro. El Cicatriz tiene que esperar. Tienes un visitante. Alcé la vista. Estaba en un embotellamiento infernal cerca de la salida del circuito interior. Y a mi derecha, vi un coche que se detuvo. Alejandro. Salió de su coche, vestido con un traje de viaje arrugado. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda y una resignación dolorosa. Salí del coche, mi chal de ortiga brillando bajo la luz de la calle. Caminé hacia él, sintiendo el roce agresivo de la tela con cada paso. Lobo permaneció en el asiento, observando. Lo hiciste, Ariana, dijo Alejandro, su voz tranquila, su mano apretando con fuerza su maletín de cuero. Elegiste la fricción. Tú me obligaste,
respondí, sintiendo el punzante confort de la ortiga. No. Yo te recordé cómo sentir. La seda te estaba matando. Y a mí también. Dio un paso hacia mí. Su maletín de cuero cayó al asfalto con un golpe sordo. Pensé que huirías, susurró. Yo no huyo. Yo elijo la textura, dije. En ese momento, vi el verdadero fetichismo de Alejandro. No era el control. Era la disciplina del silencio y la superficie. Llevaba un traje de lana de mohair carísima, una tela que parece áspera, pero es ridículamente suave y resbaladiza, una falsa promesa táctil. Pero justo encima de su corazón, el tejido estaba roto. No una rotura normal. Era una rasgadura intencional, casi perfecta, de unos 10 centímetros. Su propia fisura en la tela de su mentira. Yo también elegí el camino de la cicatriz, Ariana, dijo, tocando con su dedo la lana desgarrada sobre su pecho. Me quedaré con la ficción aquí. Tú debes ir con el maestro. Él te enseñará el arte de la textura viva. Antes de que pudiera responder, un sonido rompió el aire. No era un claxon, sino un golpe seco, fuerte y resonante, como un látigo al romperse. Un coche negro blindado se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió. Benito, el joven del puesto de Tepito, salió con una expresión pétrea. En su mano, en lugar de cinturones, sostenía un trozo de cuero de baqueta, duro, sin curtir y mojado, cuyo olor a humedad y tanino golpeó el aire. Lo siento, maestro, dijo Benito, sin mirar a Alejandro. La red del tacto puro no perdona el apego. Tuviste que dejarla ir en la simulación. No en la verdad. Alejandro miró el trozo de cuero mojado. Sabía lo que significaba. El cuero mojado, al secarse, se vuelve rígido y se encoge, causando un castigo lento y permanente. Adiós, Ariana, dijo, su voz rota por la verdad táctil. Sé fiel a la ortiga. Benito tomó a Alejandro por el brazo. Mientras lo arrastraban hacia el coche, él lanzó su maletín y el viejo collar de lobo que yo había sacado. El maletín cayó, revelando su contenido, un gran trozo de mármol roto de la fuente de la Alameda. Era la cicatriz original. Se subieron al coche. Justo antes de que la puerta se cerrara, Benito me lanzó el trozo de cuero mojado. Me quedé sola, con el chal de ortiga rozando mi cuello, el cuero mojado en una mano y el collar viejo de lobo en la otra. Lobo, por primera vez, dejó escapar un aullido grave y lleno de dolor que resonó en el tráfico. No podía ir a Progreso. No podía dejar a Lobo. Y mi marido acababa de ser llevado por la red del tacto puro para un castigo textural desconocido. Miré a mi alrededor. El tráfico comenzaba a moverse. ¿Quién era el maestro? ¿Y por qué querían que yo me salvara a través de la fricción, mientras que mi marido fue castigado por su apego? Solo había una forma de saberlo. Tenía que adentrarme en la textura viva de la red.